Y bueno, damos comienzo ahora a la mesa redonda, así que, por favor, todos los integrantes pueden ir subiendo. Jesús, Linda, Bill, Javier, Alberto y Cals, por supuesto. Bien, pues vamos entonces a dar comienzo a la segunda mesa redonda, la de la tarde. Al igual que en la mañana, pues debe ser eso, una mesa redonda en la que participen todos los presentes. Y, bueno, de todo yo lo que quiero, desde luego, me gustaría resaltar la magnífica oportunidad que tenemos hoy de tener aquí entre nosotros un filósofo. Yo creo que debo felicitar, no sé si ha sido idea de Ana, pero desde luego ha sido una idea magnífica integrar filósofos y científicos, en mi opinión, y es algo que deberíamos hacer más a menudo. Las dos charlas de esta tarde han hablado de la identidad humana, de la identidad frente a de la identidad y de la genética, de la identidad frente a la manipulación genética o a la ingeniería genética, las modificaciones que podemos introducir voluntariamente en el genoma y la identidad frente a otra especie, los neandertales. De hecho, bueno, en algún momento se ha hablado de que qué pasaría si empezáramos a modificar el genoma humano actual y acabáramos teniendo 2, 3, 4 o más especies aisladas, diferentes, humanos diferentes. Por otro lado, parece ser que situación así ha ocurrido hace 40, 50.000 años en el planeta. Creo que esto también, bueno, pues sobre esto quizás también se puede discutir. Yo tengo un montón de preguntas, pero creo que es mejor abrir el turno de preguntas al auditorio y que quiera intervenir. Creo haber entendido a don Javier Sadaba su discrepancia con Habermas. Creo que ha sido así. Y sin embargo, con las proposiciones de Habermas que ha leído, a mí me ha convencido Habermas. Simplemente eso. Bueno, os comprenderás que poco tengo que decirte a eso, pero lo que pasa es que yo no te voy a decir ahora que lo remaches o que lo apuntales, pero a mí no me acaba de... En primer lugar, hay una objeción a Habermas en lo que yo conozco de su obra, y creo que le conozco bastante, ¿no? Por múltiples motivos. Bueno, yo no voy a ponerme como que sé de genética porque es falso. Otra cosa es que tengo una afición a la genética desde hace mucho tiempo y trato de acercarme desde mi posición todo lo que pueda. Bueno, acabo sabiendo, pues, en función de lo que me dicen por argumento de autoridad, ¿no? Que más otra cosa. Yo lo que sé de él es que es una ignorancia supina, ¿eh? Supina, o sea, no sabe nada. Es decir, bueno, es que puedo decir que es que le he oído yo cosas, pues que la clonación es una fotocopia y cosas por el estilo. Entonces eso ya le descalifica mucho, sinceramente. Ahora bien, eso no era tu argumento. Tu argumento era, por ejemplo, él habla de autocomprensión. Bueno, es que yo me siento perfectamente autocomprendido si mañana me modifican. Y tampoco sé muy bien qué es eso de la autocomprensión. Creo que tenemos una comprensión deficiente de nosotros mismos y no hay una comprensión total, no hay una capacidad de volvernos sobre nosotros mismos y saber qué somos. Para eso tendríamos que habernos creado. Yo digo un poco lo de Bergamín, aquello de lo que estoy siendo es lo que más claro veo y lo que menos entiendo. Bueno, por lo tanto, yo creo que está hablando de una autocomprensión absoluta, total, y no la hay. Cuando habla, por ejemplo, del sensorium, un sensorium moral, no hay sensorium moral. Y a mí me parece que es volver otra vez a hablar de moral como si fuera un órgano moral. La moral no es ningún órgano. Tenemos una disposición genética, y si no, que me corrijan los que saben más que yo de genética. Pero vamos, en eso no hay duda ahora. Bueno, es decir, Russell y compañía están constantemente... Tenemos una disposición genética. Otra cosa es que después podemos ser de una manera o de otra morales. Pero eso no quiere decir que tengamos un sensorium moral. O una imagen de nosotros mismos que nos hemos construido. Nos hemos construido muchas. Y no todas son válidas, ni mucho menos. Y es más, una de las características nuestras es poder ir modificándolas. Y precisamente el gran valor de la libertad, entre otros, es poder ir cambiando y hacernos de otra manera. Ojalá mejor, pero hacernos... Yo sí he metido el tema de la identificación al principio, lo he hecho adrede. Entonces podemos identificarnos con ideales morales y podemos cambiarnos. Y culturalmente nos cambiamos, y moralmente nos cambiamos. Y pasamos de ser una cosa a otra. No hay una imagen definitiva de lo que somos los seres
humanos, ni mucho menos. Y respecto a que nosotros podemos estar cambiando el futuro de los otros, por decirte algunas de las muchas cosas que dice, bueno, si realmente a mí me modifican para mejor, yo no tengo ningún inconveniente. Antes he tocado un tema muy difícil, y para mí el más difícil, el que fuera un cambio real en la autonomía de las personas. Eso incluso me cuesta pensar qué es. Pero bueno, yo no veo ningún inconveniente si la naturaleza lo ha hecho, vamos, la evolución, porque la cultura no puede hacerlo y lo está haciendo. ¿Y por qué vuelvo a repetir ese poder específico que es el de la autonomía de los humanos? No puede hacerlo. Yo no veo ningún inconveniente en que me cambien, ni mucho menos. O sea, yo no estoy, además, determinando a los otros. Primero, porque no podría. He dicho antes, es que lo que yo podría hacer para que fuera mejor una persona más adelante en aquel momento, en el contexto histórico, va a ser completamente distinto. No podría, ¿no? Pero primero, no me importaría si es para bien. Y segundo, creo que ni se podría, ¿no? Esas son un poco así, por decirte a bote pronto, las razones por las cuales. Pero bueno, respeto completamente lo que dices, creo que es obvio, ¿no? ¿Alguna otra intervención? ¿Una pregunta? No, bueno, primero aquí y luego Emiliano. Bien, también una pregunta quizás al profesor Sadava, pero en general a todos, ¿no? A ver, cuando uno estudia, empezaron a aparecer los primeros genomas secuenciados de microorganismos. Una cosa que llama la atención es que muchas veces en el genoma de un microorganismo te encuentras piezas de ADN que han venido de otro, probablemente transportados por virus, y luego se han quedado ahí. Estos virus dejan extremos cohesivos que permiten trasladar piezas de ADN de un sitio a otro del genoma, lo cual produce múltiples copias, translocaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esto lo mira uno y parece todo como muy casual. Es decir, grandes cambios e incluso el origen de especies nuevas parece totalmente casual, dejado a las manos del azar de la genética en este caso, ¿no? Entonces, si esto llega a descubrirse también humano, y estoy seguro que algún día se descubrirá que esto es así también, ¿qué nos haría? ¿Más grandes o más pequeños? No, contestad vosotros primero, ¿no? Bueno, varias cosas. Nuestro genoma, yo creo que la mayoría de la gente se la imagina como una cosa que funciona bien, digamos. En realidad funciona porque estamos vivos, digamos. Solo vemos el resultado de todo el proceso. Los que no llegan a aparecer o mueren, digamos, no los vemos, pero es evidente que esto es así. Es decir, por tanto, cuando pensamos en esto a posteriori, estamos incurriendo en una narrativa falsificada, es decir, igual que en la historia. Entendemos, digamos, a posteriori los hechos de la historia porque no vemos todos los que no han ocurrido o los que no hemos sabido ver, ¿no? Y lo mismo en el genoma. Yo quiero transmitir un poco la visión de que nuestro genoma en realidad es no sé cómo decirlo, una especie de basurero genómico, donde hay de todo allí insertado. Yo, por ejemplo, tengo un virus, cuando me coge un poco de fiebre me sale un herpes aquí, en esta zona. Eso significa que al fondo de este nervio, ¿no?, tengo un virus que está allí viviendo y que cuando hay un poco de fiebre el tío pues sale, y me sale por aquí, ¿no? Igual que esto, el resto del genoma está formado de millones de secuencias que no tienen sentido, inactivadas, trozos de virus, de todo allí, duplicaciones, mutaciones, cosas inactivadas, mutaciones letales. Estamos vivos porque en la copia del otro cromosoma no tenemos esa mutación letal. Todos en promedio tenemos una mutación letal en nuestro genoma. Es un milagro que estemos vivos. Bueno, milagro no, sencillamente porque estamos vivos porque estamos vivos. Porque si no, digamos, no habríamos llegado aquí. Por tanto, digamos, estas preguntas a posteriori son un poco falsas. Es decir, los que ya tienen dos copias letales en el mismo gen ya no llegan aquí, por tanto no pueden preguntarse cómo es que están vivos, porque no lo están. Bueno, me estoy confundiendo un poco, pero espero poder transmitir esta idea de que el genoma no es algo diseñado y que funciona bien, sino que, digamos, funciona porque funciona. Los que no funcionan ya no los vemos aquí. No es algo sacralizado, no es algo que podamos tener como referente, no es algo que podamos decir, los genomas, para que sea un genoma humano y funcione bien, tienen que tener esta estructura así. La variación que hay entre humanos es increíble y cada vez lo va a ser más porque se está
por primera vez, como digo, este año se está disponiendo de genomas humanos enteros, que hasta este año no se disponían. La gente pensaba que sí, pero solo había uno y era un palimpsesto. Es decir, que ahora vamos a empezar a conocer, digamos, el rango de variación increíble que puede haber en un determinado cromosoma entre diferentes poblaciones y entre diferentes humanos. Por ahora sabemos, por ejemplo, que hay secciones cromosómicas enteras que pueden estar multiplicadas. En un individuo puede tener 3 copias o 4, otro individuo ninguna, de secciones enteras de cromosomas, ¿no? Sí, bueno, yo simplemente por lo que has dicho, porque me has citado, porque estos chicos saben mucho más que yo de estas cosas, lo del más y menos, porque eso sí me parece un tema importante. Es decir, bueno, aquí hay una cuestión empírica, bueno, como lo has dicho, Carles, o sea, la cantidad de elementos extraños que hay en nuestro genoma. Bueno, o otras cosas, si no me confundo, nosotros tenemos hasta genes de medusa, es decir, que también toda la evolución va dándose en nosotros, ¿no? Por otro lado, lo que has dicho de los polimorfismos, a mí me parece que es una cosa muy importante. Desde que se hizo el de Watson, el de Venter, claro, hasta ahora hablábamos como si fuéramos clónicos y no somos tan clónicos, ¿no? Y eso sí que creo que puede tener sus consecuencias, no sé cuáles, simplemente que puede tener sus consecuencias. Pero bueno, lo que importa, yo creo que hay dos maneras de enfocar después este tema. Uno puede decir, bueno, esto se ha producido así y ha dado lo que somos. Es lo que yo pienso. Otros dicen, y algunos no son solo los creyentes, hay algunos filósofos, por ejemplo, Dennett, que es uno de los mayores defensores de Darwin y que tiene un libro que yo recomiendo a todo el mundo y que seguro que lo conocéis, los que conocéis a Darwin, es La peligrosa idea de Darwin, espléndido libro, librazo, porque es un librazo. Bueno, él también defiende una especie de principio antrópico. Es decir, que somos tan improbables que ha tenido que haber algún tipo de teleología. Yo no la creo. Pero digo que hay, o uno cree que esto es puramente azaroso, casualidad, y que por lo tanto, si es así, pues hemos acabado en lo que hemos acabado. Hemos acabado, en concreto, en lo que somos nosotros por el producto de la evolución, la selección natural, la deriva, lo que fuera. Es decir, las migraciones, bueno, todos los elementos que conviven, bueno, que pueden explicar de alguna manera a dónde hemos llegado. Yo, personalmente, pienso que hemos llegado aquí y punto. Y que desde el punto de vista valorativo no es más importante. Punto de vista valorativo, lo que voy a decir, lo subrayo, más importante, el Homo sapiens sapiens que la fotosíntesis. Siempre son dos cosas que han ocurrido. Ahora bien, una vez dicho eso, sí que añado, casualmente tenemos cerebro y tenemos un gran procesador que nos posibilita hablar de todo lo demás y de nosotros mismos. Parece que eso no lo tienen otros. Eso ciertamente supone una ventaja, a mi modo de ver. Yo creo que es casual, sí. Es más, también. Pero fundamentalmente porque hemos dado con tener el neocórtex, ¿no? Y eso es lo que nos permite tener la autoconciencia y, bueno, y después poder hacer lo que estamos haciendo ahora y otros no pueden hacerlo sobre nosotros. Igual y más. Emiliano había pedido la palabra. Sí, quería preguntar algo de paleogenética de los neandertales. Aquí desde casi siempre, mucho tiempo, hay dos grupos. Que no te gusta la taxonomía y la filogénesis, pero claramente es un tema caliente en la paleontología humana y en general en la evolución humana, ¿no? Y hay dos grupos más o menos, con todas graduaciones intermedias, y tenemos la perspectiva más, digamos, de los últimos 10, 20 años, que paleontólogos y genetistas juntos, que dice que neandertales y modernos son dos especies diferentes y que dicen que a nivel del hombre moderno no existen las razas, pero al final genetistas y antropólogos siguen proyectando diapositivas donde cuando uno hace un análisis, estos grupos humanos que no son razas, pero clusterizan todos juntos en general. Pues no son razas, pero se agrupan a análisis genéticas y morfológicas. Pues entonces los neandertales son especie. Hay el otro grupo que dice que de verdad no existe la raza, en el sentido que los grupos humanos de verdad se mezclan a un nivel que es imposible distinguir cualquier grupo, pues entonces los neandertales son una raza y son una muy buena posibilidad de estudiar qué quiere decir raza en un sentido humano.
Creo que han tenido hace pocos meses una conferencia en Estados Unidos sobre que se llamaba algo como la reconciliación con el concepto de raza, donde Milford Wolfpoff ha hablado exactamente de ese tema. Los neandertales son la posibilidad de estudiar qué quiere decir raza en el género humano. Ya desde finales de los 70, digamos los años 80, sobre todo cuando ha llegado las estadísticas multivariantes, se ha visto que analizando la anatomía y la morfología de los cráneos neandertales, la variabilidad de los neandertales geográfica y cronológica era increíblemente pequeña. Ningún grupo humano, que sea raza, que sea especie, que sea lo que sea, presenta en el tiempo, en el espacio, una variabilidad craneal, morfológica, así estrecha como de los neandertales. Y claramente se le dio caña sobre este asunto. Ahora viene el dado genético, lo que tú comentabas, esto que la variabilidad genética de los neandertales, digamos europeos y un poquito más allá, es comparable, sino hasta un poquito más pequeña, de la variabilidad de los habitantes de Europa actual, modernos. Yo creo que este dato puede ser increíblemente útil para pasar el debate entre las dos perspectivas un poquito más allá de la percepción de combinación de datos analíticos que utilizan en general los genetistas y los paleontólogos. Quiero decir, estamos hablando de un nivel de variabilidad, y los niveles de variabilidad no son casuales, son el resultado de vínculos biológicos y geográficos. Pues la pregunta que te quiero hacer es, primero de todo, ¿qué opinas de esto? Si este dato puede ayudar este debate. Y segundo, una información pragmática, si lo que decías esto de la variabilidad de los europeos y tal, es un comentario general o si esto ha sido publicado y discutido en una publicación de forma analítica. Sí, bueno, una cosa muy compleja, todo lo que sobre el concepto de raza, hay una explicación a esta aparente contradicción entre lo que dicen los genetistas, no voy a decir lo que hacen, sino el hecho de negar las razas, el hecho de que externamente se vea una estructuración geográfica en rasgos fenotípicos, y el hecho de que ahora que podemos acceder a datos genómicos enormes de miles de marcadores genéticos y pronto a genomas enteros, digamos, esto se puede estructurar y se está viendo que se estructura genéticamente muy bien, incluso dentro de Europa, digamos, se reproduce el mapa de Europa fantásticamente bien, los franceses aquí, los ingleses allí, todo fantástico, no hace falta poner el mapa porque lo ves perfectamente. Tiene una explicación, y es que para hablar de razas, en realidad el punto clave es, digamos, el porcentaje de variación que está estructurado geográficamente. Este porcentaje es muy pequeño, digamos, es pequeñísimo, es difícil de calcular exactamente, se podrá hacer cuando se tengan los genomas enteros, o se puede hacer a través de marcadores, de genes, lo que sea. Vamos a poner que es un 0,1%. El genoma es enorme, 3.200 millones de nucleótidos. Un 0,1% da, digamos, la posibilidad de que haya estructurados geográficamente varios centenares de miles de marcadores genéticos, que es lo que está pasando. Por tanto, aquí hay una cosa, digamos, es una variación muy pequeña, pero como el genoma es enorme, somos capaces de detectarla. El otro punto interesante, digamos, dos cosas. Primero, si esta variación es tan pequeña, tiene sentido que hablemos de razas cuando lo que está encuadrándose geográficamente, digamos, o dentro de estas entidades, es una parte tan insustancial, tan pequeña. Digamos, haríamos una clasificación de alguna otra cosa en base a un 0,1%. Es igual si es un 0,5 o un 0,1, digamos, menos de un 1%. Haríamos una clasificación de tipos de vino en base a un, no sé, digo, pregunto, o películas de cine en base a un 0,1%, que sería quizá la primera, no sé, el nombre del actor o algo así, yo qué sé, ¿no? Y la otra cosa es, cuando miramos qué es lo que está estructurado geográficamente, lo que vemos son los genes que están implicados
en estos rasgos fenotípicos. Esto, claro, es lo que era de esperar, pero no otros genes. La mayoría de los genes que están estructurados geográficamente son precisamente los genes que nos marcan estos fenotipos diferenciados, que son genes relacionados con la adaptación a condiciones climáticas, digamos, locales. Y algunos otros, por ejemplo, asociados a enfermedades. Cuando una enfermedad afecta a África y no a Eurasia tal igual, digamos, estos genes asociados a la malaria se han modificado en esas poblaciones africanas y no en las otras, y por tanto quedan estructurados geográficamente. Pero no son genes, yo diría, que puedan considerarse esenciales para el concepto de humanidad. Por ejemplo, el gen del lenguaje de FOXP2, el gen que todas las poblaciones lo tienen igual, por tanto la capacidad del lenguaje es innata en todas las poblaciones humanas. Si encontráramos una población humana que realmente tuviera una potencialidad diferente, por ejemplo, para el lenguaje, podríamos empezar a pensar debajo del nivel de especies y tendría sentido hablar de alguna otra cosa, ¿no? Pero lo que estamos encontrando es, lógicamente, lo que vemos. O sea, la pequeña parte que está estructurada geográficamente es precisamente la parte que vemos externamente, como tiene que ser, porque estas poblaciones se han modificado debido a las adaptaciones a las condiciones climáticas en las que se han encontrado. Sobre lo que has dicho de los neandertales, es muy interesante la posible contribución al debate de si son especies, si son subespecies. Es una cosa problemática, y yo lo veo problemático por varios motivos. Una es porque nuestra definición de especie, como sabes, es una definición de tipo biológico que podemos ver en las especies actuales, que son aquellas especies, digamos, que no se cruzan, o que si se cruzan no dan descendientes fértiles, pero así todo, pues sabemos que en las esquinas de los zoológicos, pues cuando ponen juntos a un tigre y una leona aburridos, pues ahora se crean tigrones, ¿no? Es decir, se crean cosas que van más allá de la definición de especies. Es decir, que incluso mirando el resultado genético, tendríamos que discutir si eso nos sirve para cualificarlos de especies separadas. Y a más, digamos, hay es decir, estoy hablando de posibles híbridos con cromañones y así, ¿no? Aunque encontráramos uno, digamos, eso significaría que eran de la misma especie porque algunos se pudo cruzar. Digamos, ¿cuál es el significado de algún cruzamiento? O si encontramos en el genoma neandertal, digamos, también restos de algún cruzamiento con humanos modernos, ¿hasta qué porcentaje sería suficiente para pensar que en realidad son dos razas, o como quieras llamarlos, de la misma especie o no? Es decir, nuevamente, aunque tengamos muy claras las definiciones de especies desde un punto de vista biológico, nos encontraríamos en un problema para intentar, digamos, evaluar si aquello es suficiente para considerarlos dentro de la misma especie o de especies diferentes. Y además yo creo que va a haber, bueno, sorpresas en este sentido. Sí, bueno, por lo de la calidad, de la cantidad de genética diferente en la población humana, bueno, tenemos que recordar que el 1 y pico por cien de diferencia entre humanos y chimpancé, como hemos hablado esta mañana, es suficiente para crear hasta no especies, sino géneros diferentes, según la perspectiva de unos biólogos evolutivos, hasta familias diferentes. Pues, hombre, sabemos que, y siempre decimos que es solo 1% de diferencia, pero la cantidad de diferencia no tiene nada que ver claramente con la cantidad, con la cualidad de la diferencia. Pues tenemos que asumir que a nivel, si esto es verdad, a nivel de toda la estructura taxonómica, igual, al momento de analizar la variabilidad humana, tenemos que utilizar el mismo patrón de interpretación. Quiero decir, en el momento que hay diferencias genéticas, bueno, claro, ¿resultado de qué? De selección. Bueno, vale, pero ya están. Son parte del modelo biológico, ¿no? Pero claro, estás comparando dos especies que sabemos que son diferentes. Digamos, el porcentaje por sí no nos puede decir nada. Pero no, claro. No, estoy haciendo la perspectiva, estoy hablando de una perspectiva taxonómica, no estoy hablando filogenética o tocogenética, como se llama a nivel de subespecie, ¿no? Pero de todas formas, yo quería llegar al revés, no el asunto de neandertales como especie,
especie, subespecie, se cruzan, no se cruzan. No, no era esto, era al revés. Si los neandertales y sus niveles de variabilidad pueden ayudar a desarrollar el debate sobre el concepto de raza actual. No al revés. Pero esto, digamos, es inherente a la dificultad que tenemos de decidir si son una especie diferente o no. Si el problema es definir los neandertales, pero si lo utilizamos como outlier, ¿no? Esta era la hipótesis reciente de este congreso y de Wolpoff y tal, utilizar los neandertales para aclarar el concepto de especie en los humanos. Esto no va a funcionar. Bueno, había una pregunta ahí también en el centro. Pues, buenas tardes. Aprovechando la presencia de un paleogenetista, tenía dos dudas. Una era la que pregunta Emiliano, pero me gustaría añadir que ahora no recuerdo el nombre del autor, pero hay un autor que incluso indica que todas las especies paleontológicas atribuidas al género Homo pueden pertenecer a una misma especie biológica donde nos incluiríamos nosotros mismos. No me acuerdo el nombre del autor ahora mismo, porque la variabilidad genética que estaría presente en todo el género Homo sería mínima para considerar el número de especies que hay hoy en día. Y la otra sería en relación a la secuenciación de un gen, que lo que estáis realizando en la Cueva del Sidrón. Las sondas que utilizáis para secuenciar los genes, ¿son secuencias o son sondas procedentes de genes de Homo sapiens? Normalmente buscamos zonas conservadas entre chimpancés y sapiens, aunque en realidad, digamos, lo más lógico es que los neandertales sean mucho más parecidos a los sapiens que no a los chimpancés, como digamos, porque divergieron hace 500.000 años, mientras que de los chimpancés, pues 6 millones de años. Pero buscamos normalmente comparando los genomas regiones que sean conservadas entre las dos especies para, digamos, para asegurarnos de situar las sondas en zonas bastante estables. De todas maneras, como estamos situando sondas muy cercanas unas a otras, aunque la sonda se sitúe encima de un cambio específico de neandertal y no lo detecte, la sonda de al lado, digamos, pasará por encima y lo detectará. Respecto a la otra pregunta del género Homo, yo no entiendo cómo se puede decir esto si solo tenemos información genética de una especie ahora mismo. Y dentro del género Homo hay cosas tan diferentes como lo que se pueda llamar Homo habilis, ya no digo el floresiensis, o erectus y neandertales. Yo no sé exactamente quién ha dicho esto. Bueno, está claro que lo ha dicho alguien, digamos, para destacar el hecho de que tú te hayas acordado de que lo dijo, digamos, significa que el marketing ha funcionado, ¿no? Pero, aunque no ha funcionado del todo porque no te acuerdas del nombre del autor. Pero no sé, debería mirarlo exactamente qué ha dicho, pero creo que no se puede afirmar, a menos solo con un genoma. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo tenía dos preguntas para Carles. La primera, yo me dedico a la divulgación. Entonces, a mí todos los días me preguntan como 100 o 200 veces la famosa duda ¿por qué se extinguieron los neandertales? Yo sé que es una respuesta bastante compleja en la que entran varios factores, pero si me podría hacer un pequeño resumen. Y la otra pregunta se refiere al ADN mitocondrial. Yo hace poco vi un documental en el Discovery Channel, en el que cogían a varias personas de diferentes procedencias y tal. Entonces analizaban su ADN mitocondrial y entonces dijeron a una chica griega, le dijeron que ella tenía un antepasado común con un indígena americano, que este antepasado común había vivido hacía 20.000 años en Beringia. Entonces, claro, yo dije, cáspita, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a saber esto? Entonces, me gustaría ver si podríamos hacer así un resumencillo. Muchas gracias. Sí, a ver, empezando por el final, la chica griega, pues lógicamente tendría, claro, algún antepasado materno que era algún indio norteamericano, digamos. ¿Cómo se puede saber eso solo a través del ADN? ¿Cómo la nuca también que hemos hecho desde África? Porque lo que hacemos, digamos, aunque ahora lo estamos viendo desde el inicio al final, en realidad lo hemos hecho al revés. Hemos partido del final
y hemos ido retrocediendo, digamos, reconstruyendo la diversidad a medida que, digamos, que se ha ido generando, yendo buscando las raíces comunes. La cosa es muy sencilla. Si yo, por ejemplo, soy un T2B, es decir, que tengo 4 cambios en el ADN mitocondrial respecto a la secuencia humana de referencia, que están en cerca de es bastante raro, no sé, menos de un 1% de la población española. Tengo 4 cambios. Imagínate que yo y otro señor de aquí tengamos la misma secuencia. Eso significa que compartimos un antepasado común, materno, en algún momento del pasado. Si en vez de tener la misma secuencia, pues tenemos 3, él tiene 3 de los 4 cambios que tengo yo, eso significa, digamos, que el antepasado común que tenemos es más remoto, porque solo ha tenido tiempo, digamos, en mi rama, digamos, se ha creado una mutación más. Y lo mismo, es decir, la transmisión esta que he dicho, que era por línea materna, en realidad no siempre es idéntica, sino que en algún momento pasa alguna mutación y, por tanto, a partir de un cierto momento, pues la hija de la hija de la hija transmite una mitocondria que es un poco diferente y después más y más y más, y por tanto eso se va, digamos, ramificando. Nosotros lo que hemos hecho es reconstruir el proceso al revés, desde las ramas extremas hasta el tronco común, pero solo el tronco común de la humanidad actual, de la gente que hemos podido genotipar, todas las ramas que no han llegado hasta la actualidad, quizá una se quedó en la generación anterior, pues ya no la hemos genotipado y, por tanto, digamos, nuestra EVA mitocondrial está situada, es una fecha virtual, pero está situada allí donde se han anclado todos los linajes mitocondriales que están presentes en el momento actual. Y, por tanto, en el pasado esto había más. Sencillamente, cada vez que una mujer no tenía hijos o tenía hijos masculinos, digamos, finalizaba en la siguiente generación, todos estos linajes se han perdido, no los podemos trazar porque no han llegado hasta la actualidad. Y en estas ramas, pues lógicamente, a medida que vamos retrocediendo, es posible incluso pues, saber la antigüedad y el origen geográfico, porque claro, si todos los que tienen las ramas basales del linaje T2 están situados en Italia, pues, y tienen, digamos, conociendo la tasa de mutación, podemos estimar que tienen unos 10.000 años, pues podemos pensar que en el Neolítico se generó ese linaje y a partir de allí se expandió, y lo mismo en los que entraron en América, los que se expandieron desde África, etc. Claro, como más retrocedemos en la base, pues más atrás en el tiempo nos vamos. En el caso de esta chica, esto es una cosa que está muy de moda en Estados Unidos, ¿no? La genómica recreativa, ¿no? Es decir, te miras, hay muchas compañías que lo hacen, te miras el ADN mitocondrial, el cromosoma Y, que se transmite por línea paterna, si eres un hombre, y entonces pues puedes mirar a ver con quién, si en algún personaje famoso, si tienes el mismo ADN que Thomas Jefferson o que Billy el Niño, o Jesse James, ¿no? O el zar Nicolás de Rusia, está muy de moda, ¿no? Tiene bastante sentido en Estados Unidos, donde una persona puede tener antepasados irlandeses, afroamericanos y de nativos americanos, solo que conceptualmente es misleading, ¿no? Digamos, es decir, el hecho de que tu mitocondrial sea de origen afroamericano y esta gente vaya allí a reencontrarse con los Kikuyu y todo eso, y en realidad el resto de su genoma sea básicamente europeo, incluso europeo y amerindio y tal, digamos, claro, en el ADN mitocondrial pues solo se mira la línea materna. Por tanto, bueno, hay que ir con cuidado con esto. El hecho de que por ejemplo, esta chica griega tuviera su ADN mitocondrial amerindio, a lo mejor significa que en el resto de su genoma, que es incomparablemente más grande, pues esto quizá era un 0,1% del resto del genoma. Lo que pasa es que el DNA mitocondrial entero era amerindio, porque tenía una tatarabuela amerindia, pero a lo mejor desde entonces solo se han ido cruzando con europeos, con griegos, ¿no? Y entonces el 99,9% de su genoma es griego, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la única parte que no es griega, resulta que dice, ostras, soy amerindia, ¿no? Y respecto a la otra pregunta, la extinción. Bueno, claramente es un cúmulo de factores y eso se ve, por ejemplo, en el hecho de que la única diferencia que hay cuando se extinguen los neandertales respecto a los acontecimientos pasados, de cuando vivían ellos solos, es, claro, la presencia de los humanos modernos, ¿no? Es decir, ellos han pasado una larga historia evolutiva de colapsos demográficos y reexpansiones, siempre han sobrevivido, la única diferencia que hay es que llegamos nosotros, ¿no? De todas maneras, yo cada vez estoy más convencido de que
de que lo que hay es un modelo demográfico que es fundamentalmente diferente entre unos y otros. Y lo vemos, por ejemplo, en el Sidrón. El Sidrón son, digamos, lo que algunos arqueólogos como Dal Carbonell habían predicho a partir de los hogares del abrigo romaní, es decir, por el tamaño de los fuegos, ¿no? Dal siempre había dicho que los grupos neandertales tenían que ser muy pequeños, tenían que ser de 10 personas, de 10, de 12 o 9 personas, ¿no? Los del Sidrón son 11 personas. Y yo creo que eran grupos, sabemos ahora por otros datos que la densidad demográfica era muy baja, que había muy pocos efectivos demográficos, y sabemos que los grupos eran muy pequeños, eran grupos familiares muy cerrados, muy endógamos, y que probablemente, digamos, su visión del mundo, lógicamente, también debía ser muy pequeña, y eso explicaría que a veces pues, se encontraran con otro grupo, pues se acabaran comiendo unos a otros, o a lo mejor pues, se intercambiaban comida y se marchaban cada uno por su lado, pero lo que está claro es que era un territorio muy grande donde había gente que tenía una demografía muy especial basada en grupos familiares, en clanes familiares, con vínculos familiares, y que cuando llegan los cromañones se encuentran, yo creo que los cromañones vienen de África y son menos conocidos quizá, pero yo creo que tienen, viniendo de África, una demografía diferente. Creo que forman grupos más grandes, quizá de 40 personas, que tienen redes sociales mucho más establecidas, en el sentido de que cuando se encuentran dos grupos no se comen unos a otros, sino que pues, intercambiaban las mujeres o lo que hicieran, ¿no? Los grupos cazadores-recolectores actuales, y eso, digamos, es una diferencia fundamental entre unos y otros, ¿no? De todas maneras, tampoco hay que pensar en algo, digamos, en una diferencia tan marcada que permitiera una ventaja, digamos, adaptativa tan grande que los eliminar, porque de hecho estuvieron, digamos, coexistiendo durante 10 o 12.000 años, ¿no? Por tanto, es más, yo creo, un mecanismo de este estilo, un mecanismo biológico, que hace que cuando los neandertales queden sus poblaciones fragmentadas, teniendo en cuenta que son grupos muy pequeños, digamos, inevitablemente les lleva a la extinción al cabo de unos miles de años. Teniendo en cuenta que hay otros que compiten por los mismos recursos, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes de nada quería comentar que no sé si el artículo al que se refería antes mi compañero, yo creo que se refiere a un artículo de Templeton del 2002 en el que hace un análisis de frecuencias génicas de poblaciones humanas actuales, investigando posibles patrones de migración y empleando métodos de relojes moleculares obtiene una estimación de una edad de 1.800.000 años, creo que era. Por lo tanto, más o menos coincide con la época en la que aún estaba Ergaster caminando por África, y de ahí sale el argumento que habla de esa unidad del género Homo, no tanto Homo, sino a partir de Ergaster. No sé si ese es el artículo al que se refiere. Sí, podría ser. Yo tengo, entonces, bueno... Y bueno, y luego, esto era solo un aporte porque creo que es eso. Y luego quería preguntarte, aunque igual es pronto porque el artículo es de principios de este año, en febrero salió esta publicación que firmaba como primer autor Marqués Bonet, en donde analizaban, bueno, la muestra por lo que recuerdo tampoco era la óptima, pero analizaban relaciones filogenéticas en grandes simios en relación a las duplicaciones segmentales. Es decir, fragmentos, o sea, trozos de millones de bases, de pares de bases duplicados a capón y que dan un dinamismo evolutivo y adaptativo y, vamos, un dinamismo en general a la especie y a los organismos que las sufren. Pero también, al ser simplemente copias y más copias y más copias ahí a capón, yo me planteo ahora con todo el proyecto del genoma neandertal, ¿se ha pensado alguna forma o existe alguna forma de estimar o de solventar esta posible pérdida de información en cuanto a número de copias de duplicaciones segmentales? Porque obviamente no será lo mismo si hay 3 copias del mismo gen, porque
porque va a haber mucha más plasticidad a la hora de mutar y evolucionar y de adaptarse o de desaparecer, que tener una o tener 20. Sí, bueno, casualmente este Marqués Bonet que dice se llama Tomás y es muy amigo mío. Y ha sido el encargado de mirar las duplicaciones segmentales en el genoma neandertal. ¿Sí? Entonces, metodológicamente es bastante parecido, curiosamente. Es decir, la manera que ellos tienen de estudiar las duplicaciones segmentales es, digamos, tú secuencias los genomas y una región, digamos, que está duplicada te aparece como un pico en el resultado final. Todas esas secuencias que se acumulan, de repente te encuentras que hay una región que en vez de tener un promedio de 10 secuencias en esa región cromosómica, pues ostras, tiene 20 o tiene 30. ¿No? Digamos, después de eso lo han ido a mirar en concreto y han visto que sencillamente esto pasaba porque en realidad esa región estaba duplicada. Con lo cual, claro, las secuencias digamos, se distribuyen uniformemente en 10, pero como está duplicada, esa región queda como 20, ¿no? O si está triplicada, queda como 30, con una cobertura de 30. Por tanto, el procedimiento es parecido a lo que se puede detectar en el genoma neandertal, en el cual generamos millones de secuencias at random, ¿no? Y si encontramos una región donde tenemos muchas más de las que esperaríamos, bueno, podemos deducir que aquella región está duplicada, ese segmento de cromosoma. Es decir, el procedimiento técnico es bastante parecido. Lo único que, para que esto se pueda, yo no sé cómo lo he acabado solucionando, para que esto se pueda hacer bien, necesitas coberturas genómicas muy buenas, no de 1, como tenemos ahora, sino de 20 o así. Porque, claro, 1, el azar, como he dicho, es muy fuerte. Es decir, tú tienes una secuencia, al lado tienes un gap, después tienes 2, pero claro, el hecho de tener 2, no vas a deducir que aquello... Bueno, en fin, él lo ha intentado, ¿eh? Donde has hablado del genoma del mamut con los picos esos de solapamiento, ¿eso querría decir que son duplicaciones segmentales necesariamente o puede confundirse con ello? ¿O? No. Eso sencillamente es que las secuencias de DNA se rompen por las purinas, por las zonas donde hay purinas. Eso lo que se ha visto es que en los extremos suele haber una purina que, digamos, ha desaparecido y ha creado un sitio abásico, digamos, y a partir de allí se rompe la cadena de DNA. Por tanto, el hecho de que parezcan algunas un poco encolumnadas solo significa que en esos extremos hay una acumulación de adeninas o de timinas, digamos. Y lo otro que me has preguntado es lo de Templeton. Sí, claro, el artículo de Templeton. Yo creo que hay un error fundamental en ese artículo y es el hecho de pensar, digamos, que lo que se llama el gene tree, es decir, el árbol de un gen es el mismo que el árbol de la especie. Los genes, como tienen funciones diferentes, tienen constraints diferentes, digamos, sobre su capacidad de modificarse, de mutar, ¿no? Entonces, si tú buscas un gen que permite mucha variación y calculas el tiempo de divergencia de ese gen, te va a salir digamos, una gran antigüedad, ¿no? Imagínate que miramos, por ejemplo, el gen este del color del pelo. Como el color del pelo tanto da que lo tengas o que no tengas, que lo tengas blanco, negro, pelirrojo, no sé qué, ¿no? No parece tener un gran efecto adaptativo, quizá un poco de selección sexual si eres pelirroja. Entonces acumula mucha variación. Cuando miras el tiempo de divergencia de este gen en concreto, te da una gran profundidad evolutiva, no sé, de 200.000 años o lo que sea. Si miras el FOXP2, que es necesario para hablar, pues resulta que no hay ningún cambio, aparte de esa familia inglesa, ¿no? Digamos. Con lo cual dirías, bueno, este gen, pues claro, su divergencia evolutiva es completamente diferente. Templeton lo que hace es mira un grupo de genes, los pocos que había estudiados en el 2002, y se dedica a calcular el tiempo de divergencia de cada uno, y como le da diferentes tipos de divergencia, desde 1.800.000, otro 500.000, otro 1.000.000, no sé qué, dicen, pues ha habido varias migraciones que han ido saliendo de África, again and again, esto era la teoría, ¿no? De muchas salidas de África y cada una viene representada por esto, pero claro. Claro, porque los genes, dependiendo de su función, pueden aceptar mutaciones o no. Es decir, si tú es una histona, por ejemplo, que es las proteínas que se intercalan con el ADN,
Eso no puede mutar, porque si mutas te mueres, no llegas a nacer, digamos, ¿no? Con lo cual ese gen es muy estable. Pero claro, otros genes tienen mucha más variabilidad, pero eso no significa que eso marque, digamos, procesos fundamentales evolutivos. Sencillamente lo que está explicando es la historia del propio gen. Hablar siempre con el micrófono porque luego los productores no pueden... Que digo, además, añadir el tema de las duplicaciones segmentales que dan un amplio campo de, digamos, experimentar pruebas, cambios, para que sin tener que jugártela a ver si funciona este cambio, tengo este que me funciona y mientras voy probando a ver si... Claro, esos son reservorios evolutivos, claro, porque, digamos, tu proteína sigue funcionando bien, pero la de al lado va acumulando cambios, o sea, duplicado, y llega un momento que a lo mejor aquel de al lado puede, digamos, adoptar una nueva función, ¿no? Digamos, entonces, parte de la gracia del descubrimiento de las duplicaciones segmentales y de la gran variación que hay aparentemente entre humanos, va a haber mucha variación entre humanos, digamos, es esto, sí, claro. ¿Había alguna otra pregunta ahí al fondo? Sí. Bueno, el seminario, de alguna forma, ha comenzado haciendo ver el efecto que tuvo la publicación de la obra de Charles Darwin sobre la evolución de las especies. Entiendo yo que el efecto mayor que produjo fue el ponerse enfrente del creacionismo, de esa doctrina que defiende lo que todos sabemos. Bien, me gustaría saber la postura o ambas posturas, entiendo yo, una podría ser la filosófica y otra la científica, sobre si es posible, especialmente para los teachers, sobre si es posible hoy compaginar las dos visiones, la evolucionista y la creacionista, o el creacionismo. A simple answer, which may be too simple, would be that I would be happy to teach creationism, and I would be happy to engage with creationists in a comparative religion class or in a philosophy class. But in a science class, we work by the scientific method, which means evidence, and therefore we have a methodological problem at the very basis, which is difficult to overcome. Si Javier, ¿quieres contestar? Sí, bueno, por supuesto. Yo, si quieres, brevemente, lo que yo pienso es que, vamos, por repetir, yo creo que es muy parecido a lo que se ha dicho, pero desde mi perspectiva, la diferencia entre el creacionismo y el evolucionismo es que el creacionismo es falso. Claro, es que es falso, claro. Es que hay demostración suficiente y, por lo tanto, tiene categoría científica la teoría de la evolución. Otra cosa es cuáles son los elementos que la explican. Que el creacionismo, bueno, pues pudo darse, no pudo darse, se podía haber dado, bien, pero el hecho es que no se ha dado. Y otra cosa es para un creyente si las dos cosas pueden ser o no. Ese es un problema, evidentemente, de los creyentes. Pero un creyente puede creer en cualquier cosa. Es decir, bueno, además no lo digo peyorativamente, es que la fe puede adaptar cualquier cosa. Aparte de que creacionismo ya hay incluso dentro de los teólogos de Agustín de Hipona, por ejemplo. Es decir, que no es una cosa tan... Y digamos en lo que es la embriología, dentro de Tomás de Aquino, San Buenaventura. Es decir, que siempre ha habido ahí elementos que han posibilitado lo que yo, ya que has sacado el tema, lo que yo estoy en absoluto, total desacuerdo es con algo que repite constantemente Francisco de Ayala. Yo no sé, lo digo sinceramente, no está aquí presente y parece que estoy metiéndome con él y no es el caso. Además, no soy quien para hacerlo. Yo no sé si quiere, por su pasado dominico, o quiere defender todavía el cristianismo, que se podría defender por la fe o como fuera, cuando dice que precisamente que haya evolución es una razón a favor de la existencia de Dios, por así decirlo. Es decir, que ya no achacamos la maldad de este mundo, que la tiene, o el sufrimiento de este mundo, a una creación mal hecha, sino que hay que achacárselo a la evolución. ¿Pero quién ha hecho la evolución?
Sí, me parece que es una razón absolutamente tonta, porque si desplazas el mal que existe, el sufrimiento que naturalmente ha tenido que tener lugar en función de que nos desarrollemos hasta donde hemos llegado, etcétera, etcétera, el sufrimiento que por medio, el dolor, por decirlo. Bueno, decir que eso no está en que el creacionismo, bueno, pero si hubiera un ser supremo que pudiera haberlo hecho, podría haber hecho una evolución sin dolor, ¿no? Es decir, hubiera hecho las cosas de una manera muy distinta. Es decir, que yo lo que digo simplemente que la evolución en el campo mío, y por acabar enseguida, en el campo mío es el de la filosofía moral, hay gente muy poca, por cierto, yo invitaría a los que estáis en el otro campo que también os acercaréis al nuestro, en el nuestro hay muy poca gente que se moje suficientemente en estos temas. Hay uno que es muy bueno, por cierto, que es Cela, colega mío, porque él es catedrático en Baleares, el hijo de Cela Conde, que es el que ha hecho, que probablemente vosotros le conoceréis por mucho, bueno, el que ha hecho cosas verdaderamente importantes, ¿no? Bueno, por lo menos que ha estudiado de una manera seria estos temas. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es, bueno, pues en ese sentido, introducirnos más en todo lo que es el mundo de la empiria. Y por lo tanto, no quiero decir más, solo puedo aprovechar, como a lo mejor no hablo ya más, dejadme que diga lo siguiente, y con esto voy a acabar, y dejadme que plantee las preguntas, o que las deje las preguntas en el aire, al menos desde mi campo, que me interesa y mucho, ya que hay una ocasión como esta para que confrontemos puntos de vista de un saber más, por así decirlo, reflexivo, con un saber más observacional o hipotético. Y es, si entrara un neandertal aquí, ¿le concederíamos los derechos humanos? Pregunta. No me la hago yo solo. Es una pregunta exactamente la que hace Christen y tantos más. Segundo, ¿por qué damos títulos de derechos humanos a un subnormal profundo? Tercero, o sin llegar al subnormal profundo, a un síndrome de Down con trisomía en el cromosoma 20, en el 21, ¿no? O el de una mujer cuando tiene el de Turner, que tiene 45 cromosomas. ¿Por qué se los damos? Porque yo se los daría. Mi respuesta es que la genética es algo necesario, pero no suficiente. Después entran dos elementos, y los elementos son fundamentalmente morales y cómo se introduce en lo que es eso que entendemos por comunidad humana. A mí me parece que es una cosa esencial y que me parece fundamental que en foros como estos se plantee, y que lo digo eso para que también tuviéramos ocasión de unas discusiones mucho más largas y serias entre la gente que proviene del campo estrictamente empírico, como sois vosotros, y aquellos otros que se dedican o nos dedicamos a lo que es a veces la aclaración de conceptos o que, bueno, planteamos cuestiones de teorías morales, ¿no? No quiero decir más que eso. Bien, estamos casi al límite, pero hay una última pregunta. Para que no sea... Bueno, parto de que comparto ese relativismo moral que en cierto modo creo que defiendes. ¿Cómo? Ese relativismo moral que me ha parecido entender. Pero en cualquier caso, hablando de la aportación que podía hacer la filosofía a todo este tipo de debates, no acabo de ver, o mejor dicho, entiendo que la aportación es muy limitada, porque si no te entiendo mal, y en cierto modo te insisto que lo comparto, veo que tu respuesta ha sido un poco de hacer, como decía Javier Palo, aquello de depende, todo depende. O sea, toda la ingeniería genética que se pueda generar, etcétera, etcétera, dependerá, si es para hacer feliz, dependerá si tal, si no, evidentemente es rechazable. Entonces, con eso me parece que, como no nos muestras a priori, sino que siempre habremos que estar a posteriori, pues no, el debate o es todo abierto o se cierra ya. Sí. Bueno, muchas gracias. De cualquier forma, yo te agradezco mucho lo que has dicho, pero yo no creo que des en el clavo respecto a lo que yo pienso. Quizá en lo que he dicho, bueno, es poco tiempo y tal. Yo en absoluto soy relativista moral, que quede muy claro. Que quede muy claro. Yo, mira, yo por decirlo de una manera muy gráfica, creo que hay tres círculos que a mí me parecen los tres, esenciales. El primero es el genético, en donde, seremos más o menos polimórficos, pero somos casi clónicos. Nos intercambiamos sexualmente, nos intercambiamos esto lingüísticamente, y después ahí ya se puede hablar con más o menos precisión de razas o de lo que sea, ¿no? Ese es uno. El otro es el de las costumbres. Somos variadísimos. Esto es un puzzle. Verdaderamente somos el lienzo de lo que son las costumbres humanas. A unos, como a mí, les gusta mucho el fútbol, no el mangoneo del fútbol, claro.
Y a otros les puede gustar, bueno, pues, o como los chistes. Yo me acuerdo que los chistes, los japoneses, una amiga japonesa que está casada con un hombre muy conocido, una persona muy conocida, me dijo un día, yo no sé por qué hacen gracia los chistes, porque en Japón nos reímos mucho y no tenemos chistes. Y yo le dije, joder, ¿y de qué os reís? Y me dijo, de cosas. Entonces pensé a contarle chistes verdes de japoneses y se partía de risa. O sea que, bueno, que sí, que después somos muy variados culturalmente y cada uno que sea como quiera. Si a uno le gusta el chisto y a otro la sardana y al otro, bueno, al otro las canicas, allá él. Pero hay un tercer nivel que es fundamental, que hay ciertos principios morales que deben valer para todos o que pretendidamente deben valer para todos. No se puede, por ejemplo, dañar, torturar a nadie en ningún sitio. Eso vale para todos. Ahí no vale ningún relativismo. No vale decir aquí se puede y allí no. Aquí puede usted tener costumbres, pero lo que es ir contra la iglesia, por ejemplo, no se puede decir aquí vale, a mí que se lleven pañuelo o no lleven pañuelo los musulmanes me da igual, ¿no? Yo preferiría que no lo llevaran a una mujer, le diría que no, pero es una cosa suya. Ahora, que haya ablación del clítoris sí que estoy absolutamente en contra. Y eso hay que prohibirlo. Otra cosa es quién y cómo, pero habría que prohibirlo. De relativismo moral, nada. Otra cosa es que sean muy relativas las razones que uno tiene que dar para defender eso. No son tan fáciles como para decir que ahora tengo un micrófono aquí, ¿no? Primero, relativismo moral no. Pero ya por ir directamente a lo que tú dices, y yo eso creo que puede aportar ciertamente la filosofía. No solo depende. A pesar de todo, yo tenía un profesor, quizá el más inteligente que he tenido en mi vida, y le llamaba depende, le llamábamos. Porque en casi todas las cosas es fundamental decir depende. Porque son contextualizadas. Y hay que tener sabor de contexto. Pero una vez dicho eso, y además en función de lo que he dicho antes, hay líneas rojas que hay que poner. Y por supuesto que hay una que a mí me parece, yo en eso soy suma, teorías morales hay muchas y unas son más cercanas, o mejor, hay que combinarlas. Pero entre otras... Perdona. Pero hay algo que es muy kantiano que yo estoy, lo he dicho antes, absolutamente de acuerdo con él y que creo que sería lo último que te digo. Algo que no se puede hacer nunca es utilizar a alguien como medio. Yo no puedo utilizarte a ti ni a ninguno que yo considere ser humano, a otros tampoco, a los chimpancés, pero sería otro tema, el de los derechos, y supuestos derechos o semiderechos de los animales superiores, sobre todo, ¿no? No te puedo utilizar como un objeto, como un medio. Tú eres eco de mí y yo eco de ti. Es decir, esa es una línea a no pasar. Y ahí no vale relativismo ninguno. Después, cada caso habrá que ver cómo se concreta eso, obviamente, como en todo. Pero ciertamente no instrumentalizar a nadie creo que es fundamental y sería, ahí ya no depende, ¿no? Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, ya hemos llegado al final. Yo, desde luego, tendría muchas preguntas. A mí me hubiera gustado haber incidido más en, aprovechando, como he dicho al principio, la presencia en un mismo foro de filósofos y científicos, haber incidido más en temas de estos de la frontera, de estos temas que nos han expuesto. Por ejemplo, bueno, no me resisto a hacer las preguntas, que cada uno las medite las respuestas, pero, por ejemplo, cuando Javier ha hablado de la neoeugenesia y de la neoeugenesia positiva, que consistiría en mejorar cualidades, bueno, habría que definir qué cualidades y qué es mejorar. Porque, claro, y sobre todo también esas definiciones de quién toma la decisión, desde mi punto de vista, ya es un poco tendencioso el llamar a una liberal y a la otra totalitaria, en función de que una la tome un individuo y el otro un colectivo, sociedad, llamémosle como queramos, ¿no? Teniendo en cuenta que los individuos a veces toman decisiones muy poco acertadas, ¿no? Bueno, como digo, no hay tiempo para debatirlo. Espero que se repita en otros foros y que realmente podamos discutir este y otros temas entre científicos y filósofos. Y bueno, nada más, vamos por cerrada la mesa y paso a Ana la palabra. No, pero todos podemos una estrella, todos podemos una estrella, ¿no? Claro. Claro. Toca el fin de este seminario. Lo primero es agradecer enormemente a los ponentes todas sus exposiciones, que se ve que han sido realmente de gran atractivo para los participantes, y la mejor demostración es las preguntas que se han realizado y que no han cerrado, sino que mantienen vivo todas las exposiciones que se han hecho. Yo creo que ha sido interesantísimo lo que el moderador decía, la unión entre los investigadores y
y los pareceres del filósofo y de la filosofía, porque le dan, no cabe duda, aspectos y contextualizaciones distintas y complementarias. Muchas gracias al Instituto Tomás Pascual por habernos facilitado a través de la cátedra la posibilidad de tener este seminario. Felicitaciones a Ana por la organización y por su participación en esto. Y nada más. Simplemente cedo la palabra a Ana para que termine el audio. Bueno, muchas gracias, Enrique. Yo, reiterar mis agradecimientos. Ha sido un enorme placer teneros a todos en la mesa y a todos allí enfrente participando. Y no me voy sin también agradecer a Kidi y a Ruth su gran trabajo por habernos puesto la voz continuamente. Y ya que hemos hablado en el seminario de mucho y hemos debatido y hemos reflexionado mucho sobre la identidad humana, yo la verdad es que he aprendido muchísimo y me llevo muchas reflexiones para todos estos días, cuando me despeje un poco, para pensar mucho sobre esto que llamamos identidad humana. Y quiero leeros, porque también hay que hacerle su particular homenaje a Darwin, un fragmento de su autobiografía, donde ya que hemos hablado de la identidad humana, pues también en plan empírico, muy observacional, hablando de nuestros ancestros, quizá poniendo un poco el punto emotivo, un párrafo en el que él reflexiona también sobre la naturaleza humana, que os paso a leer como para cierre de este seminario. Él dice en su autobiografía: si tuviera que vivir de nuevo mi vida, me impondría la obligación de leer algo de poesía y escuchar algo de música por lo menos una vez a la semana. La pérdida de estas aficiones supone una merma de felicidad y puede ser perjudicial para el intelecto y más probablemente para el carácter moral, pues debilita el lado emotivo de nuestra naturaleza. Nada más. Muchas gracias.